Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Webinar Montesinai by Gira presenta esta conferencia informativa. Israel, masacre, causas y consecuencias. Bienvenido a Enrique Zimmerman, periodista israelí, corresponsal de Medio Oriente y profesor en la Universidad Reichman en Israel. Amigo de la comunidad judía de México, amigo de la comunidad Montesinai de México. Gracias por estar aquí. Bienvenido otra vez. Emilio, te paso la palabra para que coordine esta plática. Muchísimas gracias a todos. Hola, muy buenas tardes, mi querido Enrique. Un gusto de alguna manera encontrarnos. Quisiéramos que fuera por causas positivas del desarrollo de nuestro querido Estado, pero hoy lo que nos llama aquí a invitarte es tener una perspectiva clara con hechos y realidades de lo que estamos viviendo en Israel, y queremos pedirte, por favor, con tu perspectiva internacional que tienes y de primera mano en Israel y dentro de la Franja de Gaza, que nos des una actualización de todos los hechos. El formato con el que nosotros vamos a conversar el día de hoy será un formato de exposición de Enrique de alrededor de 40 o 45 minutos, el cual después estará en un diálogo conversado conmigo respecto a diferentes preguntas y temas. Podemos recibir algunas preguntas del público a través de comunicación@msinai.mx. Vuelvo a repetir, las preguntas serán recibidas a través del correo electrónico comunicación@msinai.mx, y a través de ese medio es que nosotros podremos hacer las preguntas a Enrique para el resto de la plática. Sin más preámbulos, quisiera, Enrique, darte la palabra y agradecerte tu participación en este evento tan relevante para la comunidad judía de México. Bienvenido. Muchas gracias, Emilio, muchas gracias, Marilyn. Es un placer enorme porque México es un poco mi comunidad y me siento muy orgulloso de estar con vosotros, especialmente en un momento tan delicado como el que estamos viviendo. Es un momento realmente difícil, yo creo que en Israel, en la diáspora, y sabéis que quizás me atrevería a decir en el mundo libre, cuando vemos lo que ha pasado aquí, un evento que yo creo que Israel no será igual antes y después de lo que ocurrió aquí el sábado pasado. En realidad, lo que vivimos es el atentado terrorista más grande de la historia de Israel, el segundo atentado, pero quizás per cápita el primero en la historia de la humanidad, y el día en el que murieron más judíos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, desde el final de la Shoah. Yo hoy estuve todo el día en la Franja de Gaza, estuve recorriendo toda la Franja de Gaza alrededor con las fuerzas militares israelíes, hablé con muchos oficiales y me temo decir que si hoy la cifra es de 1.300 muertos, de los cuales 1.140 son civiles, mujeres, hombres, niños, muchos niños, bebés, ancianos, abuelos. Me negué a ver parte de las imágenes porque son tan terribles, pero creo que es algo importante para nosotros entender cómo es posible algo así, qué tipo de vecinos tenemos y qué se puede hacer cara al futuro y cómo esto puede repercutir sobre el futuro. Bien, yo creo que esto tiene también una enorme repercusión para los 8 millones de judíos que viven en la diáspora. Creo que es un momento muy delicado y muy particular y vamos a intentar ir por un viaje de análisis y de descripción de lo que ocurrió y de dónde nos puede llevar esto. Primero, servicios de inteligencia. Pregunté una vez a un príncipe saudí que fue jefe de la inteligencia quién era la mejor inteligencia del mundo, y él me dijo, a nivel de cantidad de información, los americanos; a nivel de acción aislada de un agente, los británicos, como James Bond, es verdad. Pero a nivel de operaciones de inteligencia complejas, nadie se puede comparar con la inteligencia israelí. Esto dicho por el jefe de la inteligencia saudí
el príncipe Turki el Faisal, que sabe de lo que está hablando. Pero es verdad, el sábado pasado ocurrió uno de los mayores errores de la historia de la inteligencia militar israelí. El Mossad no tiene nada que ver con esto, porque el Mossad se ocupa del mundo, de fuera de Israel. El Shin Bet o Shabak, los servicios de seguridad internas, y Amán, Agafa Modi'in, el departamento de la inteligencia militar, sí tienen que ver. Yo creo que hubo aquí un error de concepción. Últimamente, Hamas hizo algo muy sofisticado. En los últimos 2 años hubo varios enfrentamientos entre Israel y el hermano menor de Hamas. Tenemos que entender, Hamas controla Gaza desde el año 2007, cuando hicieron un golpe de Estado y echaron con 10.000 hombres armados, hoy en día tienen más, entonces tenían 10.000, echaron a los 40.000 de la autoridad palestina de su grupo rival Al-Fatah, con el que nosotros sí nos entendíamos más desde principios de los años 90. Y ellos los echaron y desde entonces convirtieron a Gaza en una república islámica que se rige por la Sharia, por la ley islámica. Es de hecho, aunque en ese momento no lo fuera, cuando ellos hicieron el golpe de Estado, hoy en día es de hecho un brazo directo de Irán. Y Irán tiene un socio aún más cercano, que es el hermano menor de Hamas dentro de Gaza, que se llama la Yihad Islámica. Ambos hoy en día están financiados, entrenados por Irán y armados por Irán. Son proxies de Irán, al igual que en el Líbano está Hezbollah, con quien combatimos en el 2006, con quien combatimos antes, que es un grupo aún más fuerte, que es como un ejército alternativo dentro del Líbano. Bien, Hamas permitió que la Yihad Islámica, su hermano menor, dentro de Gaza, combatiese con Israel varias veces en los últimos 2 años. La última hace 3 meses. Estaba yo en Arabia Saudita en ese momento y hubo combates entre Israel y la Yihad Islámica. Misiles y respuesta israelí. Y jamás no se metió bajo ningún concepto. Lo que hicieron ellos es dormir a Israel durante 2 años. Darle a entender a Israel en esos 2 años que ellos habían abandonado lo que ellos llaman la resistencia. Y así fue como el gobierno de Israel, al entender que ellos no se metían y que ellos son los soberanos en Gaza, les dieron ciertos, diría, beneficios. Por ejemplo, reanudaron la entrada en Israel de 20.000 trabajadores de Gaza todos los días. Entraban por la frontera de Erez y dan de comer a cientos de miles de personas en una franja de Gaza que es uno de los lugares con más densidad de población del mundo, 40 kilómetros por 10, 12 de ancho, 2.100.000, 2.200.000, nadie sabe muy bien, pero desde luego un lugar con gran densidad, con mucho desempleo, paro, y de esta forma Israel les da de comer a cientos de miles y tranquiliza la situación. Y además, mucha gente de Gaza, a pesar de estar bajo Hamas, sigue viniendo a Israel a recibir tratamientos médicos cuando hay casos graves que los hospitales de Gaza no pueden dar un tratamiento adecuado y ellos les permiten venir. Les contaré algo más. El miércoles de la semana pasada hubo un acto en Jerusalén y luego en el Mar Muerto de una organización que se llama Mujeres Hacen la Paz. Una organización de varios miles de mujeres que en ese día se reunieron en Jerusalén, 1.000 judías y 500 palestinas de Cisjordania. Y marcharon por la paz. A la cabeza estaba Vivian Silver, una señora de origen canadiense israelí, que lleva en Israel 40 años, de 75 años, que vive en el kibbutz Be'eri. Y yo la entrevisté. Y Vivian hizo un discurso súper emotivo. Vivian vive en el kibbutz Be'eri, es viuda y dormía en su casa el sábado por la noche a las 6:30 de la mañana. Llegan y ella escucha gritos de Allahu Akbar, Alá es grande. No se lo podía creer, creía que era una pesadilla.
Y entonces entendió que algo ocurría porque miró por la ventana y se escondió en el mamad. El mamad es el búnker que hay en todas las casas, y cerró la puerta del mamad y se encerró en un armario dentro del búnker, dentro del mamad. Y empezó a enviar WhatsApp a sus compañeras de la organización Mujeres Hacen la Paz. Y decía, no me lo puedo creer, están derrumbando la puerta, están entrando en mi casa. La próxima vez tendría que tener un gran cuchillo en mi armario, aquí. No me llaméis, no tengo batería y no quiero que escuchen ellos que estoy aquí escondida. Y ese fue el último mensaje que envió Vivian. Desde ese momento se esfumó, desapareció. La suposición, de hecho la esperanza de sus amigas y de su familia es que esté secuestrada en Gaza. Hoy Hamás anunció que hay 150 secuestrados, 150, que son en manos de Hamás, niños pequeños a los que mataron a sus padres y se quedaron solos y se los llevaron, y también jóvenes y también ancianos. Y sobre todo, como no solamente entraron en los kibutzim 22, en la zona de la primera línea frente a la frontera, sino que también se ve que se sorprendieron al ver que hay una fiesta de 3.000 jóvenes que estaban al lado de un kibutz Reim durante toda la noche bailando. Y de repente los jóvenes miran a las 6:30 de la mañana y ven decenas de paracaidistas cayendo del cielo y no entienden de qué se trata. Y de repente aparecen estos coches al estilo Daesh, el Estado Islámico, los Toyotas, y abren fuego sobre ellos de forma indiscriminada. Mataron allí en ese momento, en esa fiesta, 260 personas. 260 jóvenes cuyo único pecado era bailar esa noche. Y después empezaron a llevarse algunos de estos jóvenes hacia Gaza. Hay testimonios de violaciones, no quiero ser demasiado gráfico, pero hubo violaciones allí mismo y empezaron a arrastrar a gente. ¿Cómo ocurrió esta operación a las 6:30 de la mañana? Como os dije, fue planificada 2 años y hoy uno de los líderes de Hamás reconoció públicamente que solo 4 o 5 personas conocían la operación. ¿Por qué? Porque Israel está infiltrada en todos estos grupos y tiene colaboradores y tiene gente que le informa por un motivo o por otro. Y entonces ellos no querían que eso se filtrase. El efecto de la sorpresa era lo más importante aquí. Entonces, en los últimos meses, ellos hicieron ejercicios, simulacros, muy cerca de la frontera, con miles de comandos, de gente, porque hoy en día Hamás ya no es solo un grupo terrorista, es aún un grupo terrorista, quizás de los más malignos, de los más bárbaros que hay en el mundo en la actualidad. Pero, sin embargo, están construidos como un ejército. Yo vi otro día a una madre de uno de los secuestrados llamando al teléfono de su hijo y le contesta del otro lado, para su sorpresa total, 2 días después del secuestro, un tipo que habla en hebreo con acento árabe y le dice: tú eres la madre, tu hijo lo maté yo. Y le cuelga el teléfono. O sea, estamos tratando con un grupo que yo creo que supera todo lo que podíamos imaginar. Y lo que hicieron ellos el sábado por la mañana, a las 6:30 de la mañana, hora israelí, fue lanzar 250 comandos de un grupo que se llama Al-Nukba. Ellos primero rompieron la verja, entraron dentro de Israel con toda la fuerza, después de lograr neutralizar los sensores y los sistemas que Israel tiene en la frontera. Hay quien diga, pero no está comprobado aún, yo creo que esto lo sabremos después de la guerra, cuando sea investigado, que los iraníes hicieron un ataque cibernético que neutralizó los sistemas electrónicos de la frontera. Pero en cualquier caso, ellos lograron entrar y los propios comandos terroristas de Hamás no sabían
que se trataba de una acción real. Pensaban que era otro simulacro como los que habían hecho anteriormente. Luego lanzaron 200 paracaidistas que cayeron del aire y que se lanzaron sobre los kibutzim y sobre la fiesta de la que hablé antes. Luego vino una tercera ola de 500 comandos más de Al-Nukba. Os diré que hoy Israel, esta tarde, mientras estaba yo allí, me dijeron, estamos destruyendo la Fuerza Aérea, las bases de los comandos Al-Nukba, que han perdido más de 1000 hombres en estos ataques en Israel. Y luego mandaron más 500 para ayuda logística a los que hicieron el trabajo de masacres en territorio israelí. El shock fue tan grande y la sorpresa tan grande vino de que últimamente en una ciudad palestina de Cisjordania, que se llama Hawara, se produjeron una serie de incidentes. Y el Tzal había decidido pasar parte de sus fuerzas de Gaza hacia Cisjordania. Además era Shabbat, además era Simchat Torah, con más motivo de que muchos soldados estaban de permiso. Y de repente ellos ven llegar a la base de la división de Gaza, Ugdat Gaza, que tenía algunos soldados y soldadas ahí dentro. Ellos entran, ocupan, matan, no logran llegar a la sala subterránea donde están, digamos, las cosas más importantes de la base, pero logran ocupar parcialmente la base y de hecho, durante 5 o 6 horas, lograron ocupar 22 poblaciones y kibutzim y provocar, de hecho, esta masacre que hemos visto. Entraron en lugares como Nir Am, y aquí hubo una chica. Cada uno de estos lugares tiene lo que se llama una Kitat Konenut, que es como una célula de personas, históricamente, que tienen armas y que ellos son los encargados de defender el kibutz en caso de que haya un ataque. Esto no se producía hacía muchos años, una cosa así. Pero hubo una chica, Inbal, de 25 años, que estaba haciendo jogging, corriendo, fuera del kibutz a las 6:30 de la mañana del sábado, y vio algo muy raro. Y ella fue y llamó a los 12 personas que componían esta Kitat Konenut, esta célula de defensa del kibutz, en este caso Nir Am, y ellos esperaron a los terroristas y en su caso, encabezados por Inbal, ellos lograron matar gran parte de los terroristas que intentaron entrar en el kibutz. En otros lugares no hubo tanta suerte. Hoy vimos el kibutz Be'eri, que está totalmente destrozado. Estuvimos al lado del kibutz Reim, donde tuvo lugar la fiesta, totalmente destrozado. Lo mismo ocurre en Kfar Aza, donde hasta hoy se encontraron aún cadáveres, tanto de terroristas como de personas del kibutz que fueron asesinadas. Hay películas terribles, no os recomiendo verlas porque no ayuda de nada, pero hoy el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, que es judío, vino aquí y cuando habló en público se puso a llorar. Pero os debo decir que yo conozco bien a Blinken. Conozco a pocas personas más introvertidas y lejanas. Y verle a Blinken llorando, yo creo que dice mucho de lo que realmente pasó. Y él dijo, yo vi las imágenes. El presidente Biden vio las imágenes. No sé si habéis escuchado el discurso de Biden, pero se notaba la rabia, el enfado, realmente hablaba de corazón cuando se solidarizaba con los israelíes que han sido asesinados o heridos. Son casi 4.000 los que fueron heridos también. Y el número de historias dramáticas se multiplica. Yo quiero enseñaros, aunque es en portugués, pero yo os ayudaré a entenderlo, una historia de una chica, Dorina Tías, de 22 años, que fue al kibutz Reim, al lugar de la fiesta, para trabajar en el bar,
y además divertirse. Una chica de 22 años con una amiga, iban en el coche, hicieron un story en el Instagram, cantando en el coche, llegaron al kibutz, trabajaron y al mismo tiempo bailaron y se divirtieron. Y luego por la mañana, Dorin desapareció. Y miren el reportaje y tendrán una impresión. Dorin Atias, de 22 anos, é uma luso-israelita que cresceu em Ganei Tikvah, a 60 km de Gaza, a caminho de uma festa com 3.000 jovens que teve lugar na sexta-feira no sul de Israel. Dorin e a sua amiga Yarden já festejavam sem saber o que lhes esperava. Esta foi a sua última story. Nos últimos meses, Dorin vive em Tel Aviv e estuda para ser professora de Pilates. A festa durou toda a noite com a participação de jovens israelitas e de todo o mundo. Dorin trabalhou no bar e dançou com os seus amigos. Às 6h30 da manhã começaram a ouvir sirenes que indicavam que dentro de 15 segundos rockets lançados desde Gaza iam explodir na zona em que Dorin se encontrava. Ela tentou procurar um refúgio, mas pouco depois desapareceu. 260 jovens foram abatidos pelos guerrilheiros do Hamas, que chegaram ao lugar em paraquedas e em jeeps, no meio de gritos Allahu Akbar, Allah é grande. About 6:30 in the morning, she called me and she said that there is bombs and the security taking her out through the cars to get into Tel Aviv, to get back to Tel Aviv. She said, I'm going with my friend, Eden Yerushalmi, and they've got to the car and they got to Machane Kibbutz Re'im. They put a car over there, maybe because of the bombs. They got out of the car and started to run. Her phone got lost, and Eden, her friend, found it. She took it. We know it because we tried to call Dorin phones, and she answered and she said that Dorin ran away, and she's with her phone and she's in the shuttle. There is many bombs and Arabs who were calling, and she's handing in the phone. A few minutes later she called her sister from her Dorin phones, and she said the Arabs are taking me to Gaza. Dezenas de jovens foram levados à força para Gaza. A família não sabe se Dorin foi morta ou sequestrada. A mãe, Tali, verificou todos os cadáveres dos jovens nos hospitais de Israel e não encontrou o corpo da filha. Os pais estão desesperados. Até agora nenhuma autoridade israelita, portuguesa ou da Cruz Vermelha contactou com a família. É por isso que Tali Atias faz um chamamento por intermédio da SIC à comunidade internacional e ao governo de Portugal. We ask from the world and from the Portugal government to get into the business. And Gil corta aquí. Ella había sacado un pasaporte portugués, Dorin, y por eso la madre quiso que esto saliera en Portugal y que hubiese una intervención. Provocó gran conmoción en Portugal. Se metieron, pensamos que ella estaría secuestrada en Gaza, y finalmente ayer se hizo una prueba de ADN. Hay aún muchos cadáveres sin identificar y finalmente supimos que Dorin había muerto. Fue asesinada de forma terrible por estos, no les podemos llamar ni animales, pero así fue. Y como ella, muchos más que estaban en esta fiesta. Debo decir que hay algo que yo creo que la prensa en el mundo y la mexicana en particular no contó, y que fue publicado en Washington Post, por ejemplo, con pruebas. Y es que parte de los secuestrados fueron asesinados en el camino, cuando ya estaban de camino a Gaza, a punto de llegar. Cuando todo esto pase van a salir más testimonios de violaciones, de cosas terribles que ocurrieron. Pero yo os quiero leer una pequeña descripción que a mí me impresionó personalmente, con un final feliz justamente, y por eso pude oír esa descripción, de una chica, Mai Hayat, también de 22 años, que estaba allí bailando. Y fijar lo que esta niña pasó. Dice así:
Vimos un amanecer impresionante en el kibutz. Yo y un amigo nos alejamos de la fiesta para beber un café. De repente, otra amiga llamada Bar me llamó y me contó que les estaban disparando. Nos escondimos en un pequeño puesto de la policía y vimos como los 3 agentes que estaban allí se preparaban para enfrentar a cientos de terroristas con una evidente expresión de miedo. Nos dijeron salir corriendo y se lanzaron hacia afuera. Era una misión suicida y fueron abatidos. Llegó más gente a donde estábamos escondidos y les pregunté si conocían las historias del Holocausto, en las que durante las matanzas algunos judíos se escondían debajo de cadáveres, haciendo como si estuvieran muertos. Nos cubrimos con arena y nos acostamos en el suelo en silencio, hasta que de repente escuchamos pasos. Recé como nunca, pero 8 terroristas me encontraron. Cerré los ojos porque pensé que nos iban a disparar. Nos levantaron y me sacaron el móvil y todo lo que tenía en el bolsillo. De hecho, en muchos casos, esto no lo dice ella, entraron en las cuentas bancarias de la gente que tenía el móvil y robaron dinero hacia Hamas. Eso es algo que se va a investigar, que hoy me contaron que Israel estuvo luchando, un grupo de expertos en cyber security, en ciberseguridad, para devolver parte de este dinero, y así lo hicieron. Pero yo sigo con lo que dice Mai. Y dijeron a través de sus walkie-talkies que tenían una más. Uno de los terroristas comenzó a hablar conmigo en árabe y yo le dije que no le entendía. No grité, me mantuve quieta y apática. Algunos de ellos empezaron a apuntarme y a reírse, aparentemente porque según ellos estaba semidesnuda, indecente. Iba con un t-shirt como las chicas israelíes van. El palestino que me había hablado inicialmente me puso su chaqueta y su gorro encima y cogió mi mano. En una mano tenía un misil y en la otra mi mano. Empezamos a caminar y vi que buscaban cigarrillos y bebidas en el lugar de la fiesta. Busqué con ellos sin oponerme. Había cadáveres por todos los lados. Había otro israelí conmigo que empezó a llorar. Yo le dije, no lo hagas, los vas a poner nervioso. El joven se arrodilló y comenzó a rogar por su vida. Lo ejecutaron ahí mismo, frente a mí. Me quedé sola con los terroristas. Uno de los terroristas, que tenía una madera en la mano, me golpeaba en la cabeza, provocando las risas de todos. Pero el que me había cogido la mano al principio parecía como que me había adoptado. Cuando llegamos a uno de los coches pensé en suicidarme atacándoles para que no me lleven a Gaza. El palestino que había matado al chico israelí me advirtió que si intentaba hacer lo mismo me mataría también. De repente, el palestino que me había dado la chaqueta y me había protegido me dijo, corre, vete. Y vi que no me apuntaban con los fusiles. Corrí como nunca en mi vida. Llegué al escenario de la fiesta y me acosté al lado de 3 cadáveres. Me pinté la cara con la sangre de uno de ellos y me acosté con los ojos cerrados por 3 horas. 3 horas. De repente escuché hebreo y grité, ¡socorro! Eran soldados israelíes. Me llevaron a un paramédico para revisarme. Vi imágenes que no querría recordar. Estaba viva, pero mi alma la mataron. Ojalá consiga curarla. Y esta es una historia positiva. Hay historias mucho peores que esta, que hoy han empezado a salir. Yo creo que la prensa internacional empieza a entender, fíjense el cinismo de parte de los medios de comunicación. Anteayer, cuando entraron en el kibutz Kfar Aza, habrán escuchado que encontraron cuerpos mutilados, bebés decapitados, y esto salió. Y luego, como Israel decidió no enseñar esas fotos para no profanar la memoria de esas personas y de esas familias, dijeron, eso no es verdad,
Fíjate, hasta Israel no lo confirma con fotos. Hoy Israel enseñó parte de esas fotos. Y no quiero describir más, porque yo tampoco las pude ver, no conseguí. Pero entonces todos se lo creen. Y cuando además Anthony Blinken, el secretario de Estado, empieza a llorar en público, recordando lo que acababa de ver, o lo que había visto incluso antes de llegar a Estados Unidos, él y el presidente Biden, allí ya todos se lo creen. Y de hecho acabo de recibir un mensaje de que varios líderes europeos van a llegar a Israel mañana, pasado, el fin de semana, para solidarizarse. Es verdad que, cuidado, no cantemos victoria, porque en este momento ya hay imágenes muy duras de Gaza. Pero si hay una invasión terrestre, yo vi hoy cientos de tanques, decenas de miles de soldados. ¿Y saben lo más curioso? Que la mayoría de ellos son reservistas, no soldados en servicio regular. Reservistas con familias que recibieron el llamado Tzav Shmone, que es la orden número 8 que obliga, en mi vida lo recibí 3 veces, y te obliga a presentarte en el frente y dejar todo, tu trabajo, tu familia, y simplemente ponerte el uniforme e irte a tu base. Y en Israel hay una situación ahora, saben ustedes que en los últimos 9, 10 meses hemos vivido una de las situaciones de mayor división interna de la historia de Israel. Con todo el tema de la revolución judicial que el gobierno quería, el gobierno de Netanyahu, de la derecha, quería poner en práctica, que provocó una reacción de cientos de miles de israelíes que salieron a la calle cada semana, varias veces, y realmente llegamos a un estado de división que incluso reservistas de la Fuerza Aérea, de unidades de élite como la unidad de ciberseguridad, la 8200, y otras unidades muy importantes decidieron, inteligencia militar, quién sabe si esto no afectó también esta ceguera del sábado, pero en cualquier caso dijeron que ellos no se presentarían voluntarios si la reforma judicial en torno al tribunal seguía adelante. Y era una situación muy peligrosa. De hecho, también Biden se opuso a esta revolución y le pidió a Netanyahu que la parase. Y Netanyahu lo hizo, pero no lo hizo. O sea, de facto lo hizo, pero oficialmente siguió adelante con algunos puntos de la reforma. La cuestión es que ahora, desde el sábado, es como si hubiese un eclipse. Todo eso se esfumó. Hoy lo que a mí más me impresionó en la frontera de Gaza, pero también lo veo aquí en Tel Aviv, donde vivo yo, es el espíritu de solidaridad que hay en la sociedad israelí en este momento. Ves familias al completo que vienen, se arriesgan a ir a este lugar en Sderot, que fue evacuada hoy. 30.000 israelíes dejaron una ciudad, porque es muy peligroso, porque allí, yo cuando estoy allí, cuando estoy en Tel Aviv, suena la sirena y tienes 30 segundos para refugiarte. Allí escuchas el boom y no hay sirena, porque tarda 3 segundos. Entonces es como un ruido que escuchas, el sonido natural de la guerra a tu alrededor. Y sin embargo llegaron familias al completo del norte, del centro del país, para traer comida a los soldados. Algo increíble. Y les regalan, y había gente ahí haciendo barbacoas para que los soldados que van hacia Gaza puedan comer antes de irse. Y cantando juntos. Y una cosa realmente única. No he visto un espíritu así en Israel jamás. Es triste que nos hizo falta que ocurriese algo así el sábado para que realmente nos unamos. Y yo veo un espíritu de unión que se refleja también en lo que hemos visto, el gobierno de unidad nacional, el gobierno de emergencia, que es de hecho un gabinete de guerra que se ha creado con Netanyahu y Gallant, el ministro de Defensa, y con Ron Dermer, el ministro de Asuntos Estratégicos, uniéndose al gobierno, 2 ex jefes del Estado Mayor del Ejército, uno de ellos puede ser primer ministro en el futuro, Benny Gantz, y al mismo tiempo también Gadi Eisenkot,
que fue un gran jefe de Estado Mayor y que tiene mucha experiencia de combate. Ellos 5, de hecho, son quien va a decidir ahora lo que va a pasar, lo que Israel va a hacer, cómo va a actuar, cómo va a atacar, dónde va a atacar, y siempre con 2 ojos puestos en otros frentes. Uno, Hezbollah en el Líbano. Hezbollah es una organización iraní de facto, que son proxies de Irán, pero aún más que Hamas y Jihad Islámica, porque es una organización que es un ejército alternativo al ejército libanés, que de hecho ocupa Líbano, y el ejército libanés les habla y les dice: no os atreváis a hacer la guerra contra Israel porque seréis responsables de la destrucción del Líbano. Ellos saben eso y por eso se lo piensan también, pero a veces tú sabes cómo empieza y no sabes cómo acaba. Entonces hay el riesgo de que Hezbollah se una a la guerra, y con Hezbollah es distinto porque ellos tienen 150.000 misiles que apuntan muy exactos, que apuntan a todo el territorio israelí. Y luego en las últimas horas ha empezado algo también preocupante, que es Jordania. Hamas invita a Jordania, a los palestinos jordanos, a marchar mañana, viernes día 13, hacia Israel, y a los palestinos de Cisjordania a unirse a los protestos, a las manifestaciones, a quemar neumáticos, a atacar soldados, a atacar colonos. De hecho, uno de los fundadores de Hamas, Khaled Mashal, hubo 7 fundadores de Hamas. Yo entrevisté a 5 de ellos, entre ellos al gran jefe, Ahmed Yassin. Inmediatamente os voy a hablar de él. Khaled Mashal es uno de ellos. Hizo un llamamiento ayer a la jihad global, o sea, la guerra santa generalizada de todo el mundo musulmán contra Israel, partiendo del viernes 13, que es mañana. Mañana es un día delicado, tendremos que ver qué va a ocurrir. Hay alerta israelí en Jerusalén, en Jerusalén Oriental, hay alerta en la frontera con Jordania por lo que pueda ocurrir con Jordania, y hay también fuerzas israelíes de la reserva. 300.000 soldados fueron movilizados que están en el Líbano frente a Hezbollah. Os diré que en los últimos días ocurrió algo impensable, y es que volvieron turistas israelíes de todo el mundo. De Bangkok llegó un avión del Al con 30 personas más de lo permitido, que durmieron en el baño y tirados en el suelo para poder presentarse a sus bases. Lo mismo ocurrió con aviones especiales que vinieron de Roma, de Atenas, de Barcelona y de Madrid. 4 aviones llenos de turistas, hombres y mujeres, turistas israelíes que se querían presentar como voluntarios en sus bases. De hecho, hubo un 150% de personas reservistas de lo que se presentaron. Normalmente el porcentaje es 70, 80, en este caso 150. O sea, hubo mucha gente que se presentó como voluntario porque los israelíes entienden que Hamas fue demasiado lejos. ¿Y quién es Hamas? ¿Qué es Hamas? Hamas es una organización fundamentalista islámica creada en el año 87 por el jeque Ahmed Yassin, el jeque tetrapléjico, con un objetivo, y acordaros de esto: crear un Estado islámico en toda esta región, igual que ISIS, el Estado Islámico, o Daesh. Es ese su objetivo. Ellos no aceptan Israel, ellos quieren reemplazar a Israel, lo han dicho millones de veces, está escrito en su constitución, y ellos, además de todo, no aceptan un Estado palestino, porque el Estado palestino para ellos es laico, y ellos quieren un Estado islámico en toda la región. Gil, ponos una frase de las entrevistas con el jeque Yassin y con el líder que vino después, Mahmoud el-Zahar. وإذا كان مغرور بينظر اللي عمله كأنه شيء كبير، وإذا كان متواضع ينظر لعمله أنه صغير ويحتاج إلى تنميته لأكبر. احنا دائما ننظر لأنفسنا أنه عملنا أقل من الواجب، وهدفنا هو النصر أو الشهادة، تحرير أرضنا ووطننا. Este es Ahmed Yassin, el líder espiritual y fundador de Hamas, al que entrevisté 14 veces.
Esto es Mahmoud el-Zahar, que aún hoy es uno de los líderes. Palestine is, as I told you, is not belonging to Palestinian alone. It's belonging to every Muslim, and every Muslim is looking to see how the Israeli defeated from this area. We are going to unify, and this is not our intention. This is not our hope in Palestine or in Hamas. It's present everywhere, in Egypt, in Syria, and even in Indonesia and everywhere. And I think sooner or later we are going to achieve this goal, because the pan-Islamic state will dissolve and will eliminate all the problems that responsible about the internal Islamic troubles with our oil, borders, wealth, and so on. ¿Y qué quiere Hamas para finalizar y para que podamos hacer las preguntas? Hablamos de 45 minutos, tenga un 4. Os quiero decir qué quiere Hamas, de hecho, con la barbaridad que hicieron este sábado. En primer lugar, os quiero decir que esto no es una guerra entre Israel y Hamas solamente. Esto es una fase de la guerra entre Israel e Irán. El cerebro está en Irán. Irán es quien planificó todo. Irán es quien en este momento particular empuja a sus proxies, a sus agentes, a sus aliados a hacer terrorismo en su nombre. No se atreve a hacerlo porque ellos tienen sus problemas internos con una revuelta del pueblo que no está contento. En Irán, hoy por hoy, yo creo que apoya al régimen entre un 10 y un 15% de la población. El resto está en contra y se manifiesta, sobre todo, como dicen los franceses, chercher la femme, buscar a la mujer. Las mujeres están muy descontentas por la opresión que sufren en Irán. Pero Irán está preocupada y de hecho convenció a Hamas, pagando mucho dinero a Hamas, por 3 motivos primordiales. Les dijo, lo primero, porque tenéis que liberar las cárceles. Tenéis que ir y provocar que los israelíes, por eso se llevan secuestrados, gente raptada, que los israelíes liberen y los miles de presos de Hamas, de la Yihad Islámica que hay en la cárcel israelí. Y para que ellos lo hagan, tenéis que llevar una cantidad suficiente de presos, de raptados. Claro que se les fue la mano y que algunas fueron violadas varias veces por 8 o 9 hombres, otros fueron asesinados, otros fueron malheridos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de hecho ahora tienen en sus manos alrededor de 180 israelíes que están en Gaza y que son la primera preocupación del Estado de Israel y del mundo libre en este momento. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo los van a convertir en escudos humanos cuando Israel invada Gaza? ¿Y cómo evitar que esto ocurra? ¿Y cómo devolverles a casa? Esa es una de los primeros objetivos de Hamas, liberar la cárcel. El segundo objetivo es que Hamas ve que no hay elecciones en Palestina. De hecho, en Palestina, que era una democracia hasta el 2006, no hay elecciones desde hace 17 años. ¿Y por qué? Porque saben que Hamas a lo mejor ganaría. Y por lo tanto, como no quieren que Hamas gobierne, se trata de una organización neofascista, islamista, radical, que reprime a la mujer, que persigue homosexuales. No hablemos ya de su ideología hacia Israel. Por ese motivo, eso significa una guerra continua, por ese motivo no hay elecciones. Entonces ellos hacen campaña electoral con todo esto. Ellos creen que plantando cara a los israelíes, ellos ganan popularidad en Cisjordania. Y por lo tanto es una forma de intentar apoderarse de Cisjordania, de Judea y Samaria hacia el futuro. Y ellos hacen campaña entre 2,5 millones de palestinos que viven bajo la autoridad palestina, sobre todo ahora que es un momento en el que hay una guerra de sucesión, porque el presidente tiene 88 años, Mahmoud Abbas, y está muy enfermo y se entiende que no va a durar mucho tiempo. Y hay que ver quién va a venir después de él. Pero el motivo principal para Irán y para Hamas, pero sobre todo para Irán, de todo lo que ocurrió el sábado, del día más negro de la historia judía desde la Segunda Guerra Mundial, es los acuerdos de Abraham.
el hecho de que Israel firmó la paz con 4 países, con Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, con Marruecos y con Sudán, hace 3 años, y que ahora estamos en el 4º capítulo de un libro con 20. O sea, los islamistas radicales y los iraníes entienden que hay otros países árabes y musulmanes que están en la cola esperando. Hay ya borradores escritos de acuerdos de paz que están esperando el momento exacto para sacarlo. Y la joya de la corona, Arabia Saudí. Arabia Saudí se va a convertir en la próxima década en una de las 5 principales potencias del mundo. Ellos son la autoridad moral del mundo musulmán y árabe porque tienen Meca y Medina, los lugares más sagrados, pero a la vez ellos tienen el poderío económico, que es enorme, gracias al petróleo y gracias a la visión 2030 que intenta diversificar la economía. Yo estuve allí 5 veces este año, una vez hace 4 años, y os puedo decir que este país cambia, pero ellos me dicen claramente, Israel es parte de nuestra estrategia, de nuestro cambio. 70% de la población tiene menos de 30 años y quiere la paz con Israel, quiere gozar de la tecnología israelí. Y lo harán, y además el príncipe heredero y hombre fuerte, Mohammed bin Salman, lo dijo públicamente. Netanyahu lo dijo públicamente. Biden lo dijo públicamente. Los 3 quieren un acuerdo triple entre todos, que les permita a ellos también recibir armas de Estados Unidos, etc. Un acuerdo triple, cada uno por sus propios motivos. Cada uno tiene sus motivos distintos. Viene Irán y a través de este ataque intenta boicotear ese acuerdo. ¿Por qué? Porque le han llamado a esa operación asesina del sábado el diluvio de Al-Aqsa. ¿Por qué Al-Aqsa? Porque es el 3er lugar más sagrado del Islam. Y ellos esperan, movilizando Al-Aqsa, movilizar todo el mundo musulmán, impedir que Arabia Saudí firme la paz con Israel. Yo creo que se equivocan y no lo van a lograr. Ayer recibí un mensaje muy emotivo de un alto cargo en Arabia Saudí, que me dijo palabras muy fuertes. Y recibí otro mensaje de Emiratos, que es un gran aliado nuestro, en el que alguien del gobierno muy importante con quien tengo contacto hace años, desde antes del acuerdo, me dijo, hasta que no cortéis la cabeza de la serpiente, será difícil seguir adelante. Y esto viene de un emiratí, de Abu Dhabi. Estamos ante un examen muy grande, pero yo tengo confianza, tengo esperanza y creo en los israelíes. No creo que haya ningún pueblo en el mundo que tenga el poder, la fuerza moral que tienen los israelíes para enfrentarse a situaciones difíciles. A veces somos insoportables por nuestras divisiones, por nuestras discusiones, por la polémica talmúdica que nos gusta tanto. Pero en el momento de la verdad, cuando nos amenazan y estamos en peligro, yo creo que nadie se une como nosotros. Ojalá. Alevai. Preguntas. Enrique, muchísimas gracias con esta plática tan informativa. Le quiero recordar al público que si quieren mandar preguntas es vía el correo electrónico comunicación@msinai.mx. Lo que voy a tratar de hacer, Enrique, si me lo permites, son una serie de preguntas de lo que he escuchado a mi alrededor los últimos días y que son las preocupaciones que tiene una comunidad de la diáspora latinoamericana, específicamente en México, con las características que tú bien conoces, y que nos puedas ir contestando de una forma breve para que nos alcance la mayor cantidad de preguntas en el tiempo. Mira, yo quisiera empezar por lo siguiente. ¿Cuál es la manera correcta que tú sugieres que nos informemos respecto a los hechos y los números que se van dando de forma objetiva? ¿Por qué? Porque la cantidad de fake news que están apareciendo nos empiezan a espantar de forma dramática. Yo quisiera que esa fuera la primera pregunta. Pues te daré una respuesta muy clara. Creo que después de 10 años hay un canal que fue creado hace una década de televisión en inglés, francés, árabe y tiene un programa en español, varios programas en español, creo, semanales. Se llama I24 News.
Yo creo que ellos hacen hoy en día uno de los mejores trabajos que conozco a nivel periodístico. Son exactos, los he estado siguiendo estos días, veo que son muy exactos, son muy imparciales y representan mejor que nadie este gobierno de unidad nacional que yo espero que siga en Israel después de la guerra. Creo que os recomiendo, para los que conocéis alguna de esas tres lenguas, me imagino sobre todo inglés, que los sigáis de cerca, porque creo que es la mejor manera de saber lo que está pasando aquí. Ahora, respecto a la guerra informativa y este asunto de las fake news que estamos hablando, sumado la guerra que empieza a suscitarse en el mundo respecto a la discusión de si Israel es culpable, de si es un ataque terrorista o no es un ataque terrorista, de si es una consecuencia de la opresión, y este diálogo que empezamos a tener los judíos del mundo con los no judíos y esta conversación que tenemos que soportar, ¿qué es lo que tú sugieres respecto a esa conversación? Mira, Emilio, yo no creo que hoy en día, y sobre todo hoy concretamente, después de que salen estas noticias, yo sigo muy de cerca la prensa mundial y te puedo decir que veo aquí un proceso. Inmediatamente el sábado y el domingo, fin de semana, hay pocas noticias en Occidente. Esto conquistó las televisiones y dejó a la gente boquiabierta. Entonces yo creo que no empezaron aún críticas hacia Israel. El lunes empiezan a salir imágenes de los miles de objetivos de Hamás que fueron bombardeados por Israel. Y obviamente cuando tratas de una población como Gaza, en la que la población civil es un escudo humano utilizado por Hamás, y eso es algo que hay que explicar a la gente. O sea, Hamás esconde sus laboratorios, sus fábricas de misiles, sus centros de operaciones dentro de los rascacielos del barrio Rimal, que ahora fue semidestruido, porque así están protegidos, porque ellos creen que Israel de esa manera no se va a atrever a bombardearlos. Y Israel realmente, por su propia iniciativa, hasta esta semana, llamaban por teléfono, enviaban SMS o teléfonos en árabe a los habitantes de edificios determinados, se llama la operación llamar al techo, y les decían, tenéis 10 minutos, 20 minutos, media hora para iros de vuestras casas porque vamos a bombardear. Y entonces la gente se iba y había mucho menos víctimas. Pero cuando Hamás está allí dentro, es muy difícil hacer algo así, y sobre todo después de lo que ocurrió ahora, la sangre hierve. Entonces yo vi que el lunes y el martes empezaron el discurso de derechos humanos, de violaciones de derechos humanos. El líder de Vietnam, de Corea del Norte y aquí y allí también el colombiano y el venezolano empezaron a decir estupideces, y de alguna manera yo vi que tenía algo de eco esto, pero rápidamente empezaron a salir las imágenes de la tragedia, de lo que ellos hicieron allí, que ni un animal hace una cosa así. Como dijo hoy uno de los oficiales que estaba allí, los animales pueden matar para comer, pero no por el arte de matar, por el simple hecho del placer de matar. Es que es lo más parecido, hay quien los compara con Daesh, yo creo que es lo más parecido a los nazis. A mí me recuerdan los Einsatzkommando, estos comandos que venían y que mataban y te excavaban tu fosa y metían a tantos abuelos y bisabuelos nuestros en Europa Oriental. Yo creo que realmente salió la cara verdadera de Hamás y les fue demasiado bien. Ellos no se lo esperaban que les iría tan bien y ahora están pagando un precio muy alto por eso. Pero nosotros pagamos el precio y ningún país que es un Estado de Derecho puede hacer que un vecino te entre en tu casa y te haga cosas así y quede inmune. Entonces yo creo que ya hay todo tipo de expertos en derecho internacional que nos van a explicar en los próximos días por qué violamos los derechos humanos y la ley internacional. Pero creo que los hechos son tan fuertes y el apoyo
Estados Unidos y de muchos países europeos, tan tajante, y de NATO también, de la OTAN, que es un apoyo tan decidido que yo creo que tenemos los instrumentos para enfrentarnos con esto. Yo personalmente acabo de decir en los medios de comunicación europeos, norteamericanos e israelíes que lo que yo creo que hay que hacer es lo mismo que vi en Irak en mis 4 visitas durante la guerra contra el Estado Islámico. Una coalición internacional que enfrente a Daesh. El Papa me decía, yo trabajo con el Papa hace años, y él me decía, esto fue como una guerra mundial contra el Estado Islámico, contra Daesh, porque nunca tantos países se unieron, incluso contra los nazis, para vencerles. Aquí llegó el momento de hacerlo. Si nosotros nos ponemos a pensar en las implicaciones que tienen los países latinoamericanos este efecto, ¿qué es lo que tú observas? Y sobre todo nos preocupa en términos de comentarios como los de Venezuela, Colombia, esas cosas que hemos escuchado que de repente son disparates. ¿Qué observas tú con respecto a nuestra realidad latinoamericana? Irán se infiltró en muchos países latinoamericanos. Lo dije en distintos lugares, entre ellos en el Parlamento de Brasilia, en el Congreso. Y me reconocieron que es verdad. Pero hay países que es aún peor en América Latina, sin nombres ahora. Desde luego Venezuela, pero hay otros. Y yo creo que esto es parte de ello, porque os repito, es una guerra entre Israel e Irán. Y los fake news y la guerra psicológica y la propaganda pura y dura al estilo Goebbels viene de Teherán. Ellos saben hacerlo. Y yo creo que el trabajo de personas como vosotros, Emilio, en las distintas comunidades es abrir los ojos de la inteligencia, del establishment intelectual y político en los distintos países y decirles, mirad, Irán no es la Madre Teresa. Irán no es la Madre Teresa y jamás no es la resistencia francesa contra los nazis. Se trata de un grupo fascista, islamista, radical, que quiere un tipo de sociedad que a lo mejor va más en el siglo VII, en el principio del Islam, que en el siglo XXI. La pregunta obligada, ¿qué pasó con la inteligencia? ¿Qué sucedió con la inteligencia? Intenté explicarte, yo creo que hubo un eclipse, hubo una serie de horrores, si quieres, más que errores, que tienen que ver con la división política en Israel, que tienen que ver con que la policía y el Shabak y el ejército están ocupados con otras cosas, desde los pogroms de Hawara en Cisjordania hasta todo tipo de atentados que hubo en Cisjordania últimamente, quizás hechos especialmente para desviar la atención de Gaza. Todo esto llevó a este eclipse, a esta ceguera momentánea, y fue muy bien pensado y muy bien planificado. Nunca hay que minimizar a nuestros enemigos y hay siempre que pensar que ellos pueden ser capaces. Y creo personalmente que después de la guerra, espero que sea así y no antes, cuando todo esto se acabe y volvamos a una cierta estabilidad, se piense en las responsabilidades, pero no antes. Y allí habrá que ver y habrá que limpiar el terreno. Me temo que hubo algunos nombramientos en puestos clave, incluso en el aparato de seguridad y en el ejército, que fueron hechos no de los mejores disponibles, sino aplicando otros criterios. Y creo que basta, que lo que está en juego es nuestra seguridad. Y me gusta mucho que hablemos de qué hay que hacer con el Tribunal Supremo. Pero cuando en este momento mi pareja tiene 4 hijos en Gaza, 3 chicas y un chico en el frente y sus vidas están en peligro, y cuando ayer y anteayer ellos tuvieron que hacer frente a terroristas que ayer y anteayer, repito, se lanzaron sobre bases israelíes en la frontera y les tuvieron que disparar a matar, yo creo que hay prioridades en la vida y que hay que decirle a nuestros líderes, basta, por favor, aseguren que nuestros hijos vuelvan a casa sanos y salvos, eso ante todo.
y luego seguiremos y hablaremos de nuestros jueces en el Tribunal Supremo. Un poco sin especular y tampoco sin crear pánico, ¿hacia dónde sientes que se va a dirigir el futuro de lo que Israel tiene que hacer respecto a la represalia que tiene que tomar? O sea, ya estamos viendo los ataques en la Franja de Gaza y el movimiento de las tropas hacia el norte y este llamado masivo a reservistas, pero me parece que es una guerra absolutamente distinta a los 75 años del Estado. ¿Hacia dónde crees que se está moviendo? Yo creo que Israel tiene que convencer al mundo de que Hamas es Daesh, es Estado Islámico. Y que Israel, de la misma manera que Israel puede intentar poner fin a la infraestructura militar de Hamas, es verdad que Hamas es también una idea y no puedes destruir una idea con soldados, pero sí puedes sacarles lo que hicimos el mundo libre, hicimos con Daesh en Irak. Yo vi el presidente Obama, un presidente demócrata, un presidente al que le eran importantes los derechos humanos, bombardeó 24 horas por día, 7 días a la semana, objetivos de Daesh, con drones, con helicópteros, con aviones. Y fue así que ganamos la guerra a Daesh. Fue así que acabamos con el Estado Islámico. Hoy en día, con Hamas o con la Jihad Islámica, no es menos que eso. Y lo mismo con Hezbollah en el Líbano. Pero hay siempre que recordar que quien está por detrás, el mastermind, el cerebro, es Irán. Respecto a el apoyo económico que ha estado recibiendo estos grupos, mucho dinero proveniente de Qatar, de árabes que desde fuera han estado mandando dinero y han pensado que están sobre una ayuda humanitaria, quizás algunos de ellos de forma naïve y otros realmente con una intención real de armarlos. ¿Qué crees que pase respecto a eso y cómo lo ve el mundo árabe también ese tema? El mundo árabe considera a Hamas una organización terrorista. Punto. La Liga Árabe considera a Hamas una organización terrorista, igual que a Hezbollah. No sé si sabéis eso. Así como la Unión Europea considera, en este caso creo que es el brazo armado de Hamas, Azzadin el-Qassam. O sea, más papistas que el Papa. Increíble. O sea, los árabes sí les consideran una organización totalmente terrorista, los europeos tienen sus dudas. Pero igual el brazo armado que entró en el sur de Israel el sábado es visto por el mundo, por Estados Unidos y desde luego por Israel como una organización terrorista. Yo creo que lo que hay que hacer es lo mismo que hicieron con Daesh. No solamente luchar en el campo militar, sino impedir estas donaciones internacionales a Hamas. Hay que secar sus cuentas bancarias. Hay que hacer que este negocio y este dinero que están recibiendo de Irán continuamente, y de eso viven, que se pare. Y la guerra no es solamente una guerra militar o una guerra política, es también una guerra económica. Cuéntanos un poco de lo que la vida civil israelí está viviendo en este momento. Yo personalmente transmito algo que me podría igual poner a llorar, como dijiste del secretario, 1,350 y tantas casas de luto, no pueden encontrar ni siquiera los cuerpos, no pueden unir y reunir a las piezas de los cuerpos. ¿Qué pasa con los 150 secuestrados? ¿Cuál es el diálogo que existe entre los israelíes con respecto a tenemos que ir por ellos, los van a poner al frente de la búsqueda que infantería vaya a hacer dentro de la zona de Gaza? ¿Qué se está conversando entre la población civil? Lo primero, lo segundo y lo tercero son los 180 secuestrados. Emilio, en el 2006 fue secuestrado Gilad Shalit, un soldado jovencito. Estuvo en manos de Hamas durante 5 años. Israel entregó 1,027 presos palestinos de la cárcel a cambio de Gilad Shalit. Hoy en día Gilad Shalit está casado, tiene una familia. Si pagamos lo que pagamos por Gilad Shalit, obviamente haremos todo lo necesario para devolver a 180 secuestrados. Es uno de las jaquecas principales de las fuerzas de seguridad israelíes. ¿Cómo harán para liberarlos o para liberar el máximo? Te puedo decir que en cuanto a negociación, los únicos que Israel realmente escucha en este momento es la inteligencia egipcia, que mantiene un canal abierto
con Hamas. No os olvidéis que Gaza pertenecía a Egipto hasta el 67. Y ellos son los que mantienen una puerta abierta, aunque ellos odian a Hamas. El presidente al-Sisi, egipcio, odia a Hamas. Yo me acuerdo una vez que el Papa me llamó y me dijo, mañana viene aquí al-Sisi, ¿qué piensas de él? Y yo le dije lo que pensaba, y cuando se reunieron 2 horas y media, me dijo, uy, si él tiene más manía a Hamas que los israelíes. Él sabe quiénes son los hermanos musulmanes y quién es Hamas. Entonces, pero él mantiene un canal abierto con ellos. Y yo creo que hay una movida de intentar liberar a los ancianos de 85 años y a los niños de 3 y 5 a cambio de mujeres presas en la cárcel israelí. No sé si va a funcionar o no, desde luego no ahora si va a funcionar. Ahora es el momento de la operación de castigo. Los israelíes lo necesitan, creen que es necesario por un motivo, no por ojo, no por venganza pura. Nosotros no somos así, sino porque queremos que jamás no tenga la capacidad para volver a hacer algo así en un futuro. Y para ello hay que cortarle las alas y hay que hacer algo muy brusco y tenemos que enviar a nuestros hombres y a nuestros ciudadanos a Gaza con todo el dolor. Enrique, me da pena, pero tengo que diferir en este punto contigo. En la entrega de los 1000 prisioneros por Shalit, uno de ellos fue líder de este movimiento. Yo no creo que Israel tenga esta visión de intercambio que tú estás platicando, y más cuando tiene 180 personas, y más cuando la operación terrestre no ha comenzado y va a barrer por completo los puntos de encuentro. O sea, ¿cuál es el diálogo que está pasando adentro? Porque estoy seguro que si Creo que desde no me mi entiendes, trinchera... Emilio, no me entendiste, a lo mejor no me expliqué bien. Israel no va a dialogar ahora, aunque Egipto intenta dialogar. Okay. La respuesta israelí es, ante todo, vamos a entrar, vamos a hacer algo fuerte. Israel bombardeó en las primeras 48 horas después del sábado negro, del Shabbat negro del 7O, Israel bombardeó Gaza con más toneladas de explosivos que en toda la Segunda Guerra del Líbano. O sea que va en serio, y hoy hemos destrozado las bases de los comandos que atacaron Israel el sábado. No existen más. Los comandos, Israel tiene en este momento 1.200, 1.300 cadáveres de miembros de comandos de Hamas. O sea que nadie en Israel está hablando ahora de negociar. Los egipcios quieren y están preparando el terreno para cuando dentro de algunas semanas se vuelva, digamos, se acabe el ataque en Gaza. Y esto puede ocurrir. No sabemos en qué condiciones. Si será que Israel va a ocupar Gaza, Israel va a pedir que venga la autoridad palestina, va a pedir que vengan los egipcios, los jordanos, los saudíes. ¿Quién sabe lo que va a pasar? En este momento no hay respuestas a eso. Pero obviamente Israel, ante todo, pone como la primera prioridad la liberación de los 180 israelíes que están en Gaza. Déjame mover la brújula de sur a norte. Y el tema de Hezbollah no es cosa menor, y la cantidad de misiles que mencionaste tampoco es cosa menor. La cantidad de tropas que ha movilizado Israel para allá también empieza a preocupar. Esta posible ofensiva o defensa, no sé cómo lo queramos llamar, que pueda pasar en el norte del país, ¿la puedes describir un poco más, los riesgos y alcances que puede llegar a tener? Sí. Ayer hubo una conversación entre el líder de Hezbollah y el líder de Hamas y decidieron que por ahora no entran en la guerra. Decidieron que no entran en la guerra porque Hezbollah, porque yo creo que ellos tienen grandes presiones, tienen mucho miedo, porque saben que si entran en la guerra, hay una frase que utilizan, que es que Israel convertirá el Líbano en un parking. O sea, que Israel no tendrá ningún tipo de límites si de repente empiezan a caer misiles sobre Israel. Pero aquí Israel tiene el siguiente dilema. Es el dilema entre la guerra de los 6 días y la guerra de Yom Kippur. En la guerra de los 6 días, después de 3 semanas de amenazas árabes y de la radio de La Voz del Cairo, diciendo que nos van a borrar del mapa,
Israel, después de esas 3 semanas en que se construyeron jardines y en parques, cementerios gigantescos, porque se pensaba que era la caída del templo, la caída del tercer templo, o sea, del Estado de Israel. Israel atacó antes y destruyó la Fuerza Aérea de Egipto en tierra, y en 6 días ganó. Y se encontró con Gaza, Cisjordania, con el Sinai, que es 3 veces el territorio israelí, con Jerusalén Oriental y con los Altos del Golán. En cambio, en la guerra del Yom Kippur, llegaban indicios, no sé si viste la película Golda, pero miradla, llegaban todo tipo de indicios y los norteamericanos de Nixon le dijeron a Golda, si vosotros empezáis la guerra, como hicisteis en el 67, no tendréis nuestro apoyo. Israel no empezó la guerra y fue sorprendida por Siria y por Egipto. Y al principio parecía que se iba a caer todo. Y finalmente, después de 19 días, Israel ganó la guerra. Pero el precio fue altísimo, 2.500 hombres. Bueno, la pregunta ahora es ¿qué va a hacer el gabinete de guerra? ¿Guerra de los 6 días o Yom Kippur? Si llega la información que Hezbollah va a abrir la guerra contra Israel en algún momento, ¿qué hará Israel? Y eso es algo que yo creo que no tenemos la capacidad en este momento de hablarlo. Es algo demasiado secreto. Por eso en el gabinete de guerra hay 5 personas para evitar filtraciones de todo tipo. Y yo solo pido a Dios que la decisión que tomen sea la mejor. Así es, como todos lo esperamos, creo que podemos tener muchísimas más preguntas que podríamos alargar. Esta perspectiva que tú tienes nos llena muchísimo de información y llena estos huecos que muchas veces nos hacen confundirnos y tener miedo. Agradecemos muchísimo tu tiempo. Te invitaría a un último comentario de reflexión con respecto a el tiempo que esto crees que vaya a durar y qué tipo de acciones serían las lógicas y prudentes de los judíos en la diáspora para poder tener calma, para poder apoyar al Estado de Israel de la mejor manera, para estar seguros en nuestras ciudades y en nuestras comunidades. Si se te ocurre algo que nos quieras compartir, te lo voy a agradecer y agradecer esta charla que hemos tenido el día de hoy contigo. Muchísimas gracias, Emilio. Yo creo que tenéis mucho que hacer. En primer lugar, ante las autoridades mexicanas, cada uno en su país. Tenéis que aclarar, tenéis que escribir artículos en los medios de comunicación, tenéis que explicar las cosas que México está muy lejos, las cosas que no llegan a México. Tenéis que traerlas. Viendo i24 News, de los que hablé antes, creo que podréis sacar muchas ideas de lo que hay que hablar. Hay que ir a los periodistas, hay que hacer un trabajo con ellos, hay que trabajar en las redes sociales, hay que hacer que conferencias como la mía y otras de militares israelíes, entrevistar a Ronnie Kaplan del ejército, del portavoz del ejército. Hemos estado hablando en Telecinco ayer en España. Habla muy bien, explica muy bien. Tenéis que tener más voces y darle eco. Eso es lo vital. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? La pregunta del millón. Yo me lo pregunto muchísimo y puedo decirte que un experto que tuvo razón el sábado al mediodía en muchas cosas y me sorprendió la razón que tuvo, me dijo hoy que él cree que va a tardar 6 semanas. Pero ya oí versiones que van entre 4 y 8 semanas. Creo que más no. Más no, porque Israel no se lo puede permitir. Económicamente es muy difícil y además empezarán las presiones internacionales y es necesario darse prisa. Muchas gracias. La idea de Ronnie Kaplan nos parece fantástica. De hecho, tenemos ya la planeación para conversar con él en Monte Sinai y en la Comunidad Judía de México. Lo estaremos anunciando posiblemente por el transcurso de la semana. Muchas gracias por esto. Le doy la palabra a Marlene para agradecer en nombre de la comunidad y agradecer este diálogo que hemos tenido. Que Gracias. Dios nos cuide y que proteja al Estado de Israel. Y por otro lado, que Dios les mande consuelo a las víctimas y les mande salvación a todos los que están secuestrados y sufriendo esta pena tan grande que le ha pasado al pueblo de Israel, al Estado de Israel y a todos nuestros hermanos. Te mando un abrazo caluroso y espero poderte ver pronto en la tierra de Israel
nuestra casa. Gracias. si Dios quiere. Tienes apagado tu micrófono, Marlene. Enrique, un placer escucharte. La verdad, yo creo que Gira Montesinay y Webinar cumplimos con nuestra palabra de dar una plática informativa y creo que fue más que informativa. Te felicito, eres un gran reportero, eres un gran, tienes una visión de las cosas muy amplias y de verdad para Montesinay y en nombre de nosotros todos, te agradecemos y sabemos que tu labor es fantástica. Y Muchas pues, gracias, Marilyn. esperamos vernos pronto en mejores ocasiones y A vuestra disposición y lo que necesitéis. Y gracias a todos los que nos están viendo o los que nos verán después. Y ánimos, ánimos, ánimos. Y etov decimos en hebreo, pero todo irá bien, pero aún nos esperan unos días difíciles. Queremos compartirle a todo el público que esta plática ha sido transmitida también vía YouTube y mandaremos la liga de todas aquellas personas que no la hayan podido escuchar. Nos parece sumamente importante estar informados y estar atentos de las noticias. Gracias a todos y muy buenas tardes. Cerramos Hasta este siempre. webinar. Shalom. Gracias. Shalom. Hasta pronto. Ya dejé de transmitir. Oye. Voy a dejar de grabar un segundo.